¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a su sesión de historia para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y como ustedes ya lo están viendo, me acompaña la maestra Vero Hernández. Bienvenida. Hola María, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo. Igualmente, yo sé que los niños ya están emocionadísimos de comenzar con esta sesión, pero antes vamos a escuchar un consejo de Ajolista. ¡Hola! ¡Qué bueno verlas y verlos por aquí! Ya saben que continuamos con las medidas para no contagiarnos. Estar en casa es una de ellas, pero además también es un muy buen momento para estar cerca de la familia y comer saludablemente. Así que no se olviden de lavarse las manos. Yo me lavo las manitas para no echarle la culpa a nadie. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla y ¡listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Hoy terminamos nuestro recorrido por la civilización griega y su desarrollo histórico. Ha sido un tema interesantísimo. Lo que más me ha gustado es el arte de esta civilización, especialmente la parte del teatro. ¿Nos recuerdas lo que vamos a utilizar para esta clase, Vero? Claro, pero primero te entrego tu cámara. Muchas gracias. Los materiales que necesitarán son los mismos que las de las sesiones anteriores. Prepare sus hojas blancas, tijeras, colores, lápiz y su libro de texto de historia. Utilizaremos los cuadrantes de color blanco para dibujar o ilustrar las fotografías que tomemos, además de notar el dato más importante al reverso. Recuerden que para obtener su cuadrante, primero deben dividir sus hojas a la mitad, luego otra vez a la mitad y al final recortarlos. ¡Ay, qué bueno! La verdad ya me estoy emocionando porque hoy abordaremos el periodo de nada más y nada menos que Alejandro Magno. Estoy segura de que al final de nuestra sesión podremos resumir todo nuestro viaje con diversas reflexiones sobre la importancia del apogeo de Atenas y la expansión de la cultura griega gracias a las conquistas de Alejandro Magno. Y al final de la sesión, ¿también tendremos la compañía del maestro Alberto? Sí, él también estará con nosotras. Nos apoyará para que este cierre nos permita abrir el estudio de la siguiente civilización o imperio, Roma. Y el siguiente tema me suena a que las clases posteriores seguiremos viajando con Clio, ¿cierto? Ya veremos, María, tranquila, tranquila. Antes de irnos a la Grecia helenística, ahondemos un poco más en lo que nos comentó el maestro Alberto la sesión pasada, la guerra del Peloponeso. Sí, recuerdo que Alberto nos comentó que la guerra del Peloponeso provocó el declive de Atenas. Así es. De hecho, recientemente se acuñó un término llamado la trampa de Tucídides, que se refiere al enfrentamiento de dos potencias, que en este caso son Esparta y Atenas. Justamente las dos ciudades que lideraban al resto de las ciudades griegas a través de la organización de dos ligas. La Liga de Delos, encabezada por Atenas, y la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta. Muy bien, María. Este enfrentamiento comenzó en el 460 a.C. y duró alrededor de 50 años. Pero el conflicto no surgió de la nada, pues ambas polis rivalizaron por el control del mar Egeo.
pero también tenían rivalidad porque su forma de organización política era completamente distinta. Claro, en sesiones anteriores vimos que Esparta era una polis conservadora, aristocrática, gobernada por 2 reyes, pero sobre todo con un enorme interés por el desarrollo militar de su pueblo. A diferencia de Atenas, que era una polis dedicada al comercio, democrática e interesada en el desarrollo de las artes, la literatura y la filosofía. Pero no siempre estuvieron una contra de la otra. Recuerdo que en la Segunda Guerra Médica se unieron para vencer a los persas. Has puesto mucha atención en las sesiones anteriores. Como bien dices, ambas polis se unieron para derrotar al ejército del rey Jerjes I de Persia. Después de esas guerras, como vimos en sesiones anteriores, comenzó el esplendor de Atenas y con ello la construcción de una gran flota naval y de los muros largos que fortificaban Atenas y el pueblo de Pireo. Uy, entonces esto no le hizo nada de gracia a Esparta. De hecho, esto ocasionó que Esparta se molestara y le tuviera envidia a Atenas. Pero su mayor preocupación era perder el control de Grecia. Entonces, esto propició la guerra del Peloponeso. Sí, fue el recelo de una potencia hacia otra. Con esta guerra, Atenas perdió todo su poder marítimo. A esto suma el hecho de que fue azotada por una enfermedad que se cobró la vida de buena parte de la población. Luego, Pericles murió. Ay, qué mal. Sí que les llovió sobre mojado a los pobres atenienses. Pero el resultado de esta guerra no favoreció a los atenienses, aunque tampoco a los espartanos. Esparta no supo ser un buen líder ni unificar a toda Grecia, por lo que terminaron por perder el control del mar Egeo. Y entonces la edad de oro de la Grecia del siglo V a.C. terminó. Triste, pero cierto. Aquí es donde entra en escena Alejandro Magno. Y ahora sí, vamos de viaje a Macedonia. En casa recuerden que cada vez que oigan tomaremos una foto deben registrar en su cuaderno el número de foto y de qué trata. Para que cuando concluya la sesión puedan realizar los dibujos sobre cada fotografía tomada durante la clase, como en el ejemplo que te estoy mostrando. ¿Estás lista, María? Por supuesto. 1, No, 2, 3. ¿En dónde estamos, Vero? Hemos llegado a Pella, lugar de nacimiento de Alejandro Magno. ¡Wow! Son los vestigios de un palacio macedonio en Pella, pero ve que tiene influencia artística de Grecia. ¡Qué buen ojo tienes! Esto es porque hubo influencia cultural gracias a los intercambios comerciales existentes en Atenas y Macedonia. ¡Oh! Al principio, Macedonia era un reino muy pequeño, pero al llegar Filipo II al trono, en el año 360 a.C., comenzó a expandir su territorio, hasta conquistar Tracia, Galacia y Tesalia. Macedonia fue ganando terreno poco a poco. Cuestión que de seguro molestó a Atenas, pero como estaba devastada por la guerra del Peloponeso, tuvo que aguantarse. Pues no solo aguantarse, sus habitantes decidieron dejar Atenas en manos de Filipo II. En realidad, los griegos quisieron unirse contra Macedonia con Demóstenes a la cabeza, pero no lo lograron. Filipo II adquirió tanto poder que incluso quería extender su reino a ciudades de Asia Menor, pero lo mataron en plena boda de su hija. Así que el que se quedó con su trono fue su sucesor, hijo de Olimpia de Piro. ¡Lo mataron! Su sucesor tenía que ser nada más y nada menos que Alejandro Magno. Alejandro Magno, el Grande, se ganó ese reconocimiento a pulso, pues fue un conquistador implacable. Claro, y no es casual el hecho de que haya recibido una magnífica educación. Entre sus mentores estuvieron Anaxímenes de Lampasaco, encargado de enseñarle historia y retórica. Menegmo, encargado de enseñarle matemáticas y geometría. El mismísimo Aristóteles,
quien le enseñó filosofía, ciencia y cívica. Leónidas lo entrenó físicamente, pero también le enseñó austeridad, devoción a los dioses y forjó su carácter. Dicho carácter le benefició en el futuro, pues quienes le servían estaban dispuestos a dar su vida por él. Y Lisímaco de Arcaniana, que, junto con su institutriz Lanice, lo introdujeron en la pasión por las obras de Homero, las famosísimas Ilíada y Odisea. Cuenta la historia que Alejandro llevaba su ejemplar de la Ilíada a todas partes y sentía gran admiración por Aquiles. Alejandro Magno, con todas estas habilidades y conocimientos, logró engrandecer el imperio de Macedonia. ¿Qué les parece si visitamos algunos lugares que conquistó? Perfecto. Solo antes tomaremos nuestra primera foto de hoy. Listo. ¡Listo! ¡Vamos! Vayamos. ¿Y aquí en dónde estamos? Cuando Alejandro Magno decidió emprender su viaje, tomó a su caballo, Bucéfalo, y se dirigió a Anatolia, o Asia Menor, para enfrentarse a los persas en la guerra de Granico. Iba acompañado de Parmenión, Pilotas, Hefestión, Ptolomeo, Pérdicas, Clito, Casandro, Antígono el Tuerto, Crátero, Lisímaco, Seleuco, entre muchos otros. Llevaba bajo su mando 40,000 soldados y 200 naves. Anteriormente visitamos las ruinas de Troya para conocer la mítica batalla descrita por Homero en la Ilíada. Y ahora regresamos porque esta ciudad tenía un gran significado para Alejandro. Exacto. Hace un rato mencionaron que admiraba enormemente a Aquiles. Cuenta la historia que al estar en Troya fue a visitar la tumba de Aquiles. Tras la visita, fue a enfrentarse a tropas del rey Darío III en la batalla del Gránico, batalla que ganó y le permitió continuar hacia Éfeso, Mileto y Halicarnaso. Y dicen que al estar en Éfeso ordenó la reconstrucción del templo de Artemisa, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Durante su travesía logró varias hazañas, una de ellas en la ciudad de Gordio. La leyenda cuenta que el rey Gordias ató su carro al templo de Zeus con un nudo tan complicado que aquel que lograra desatarlo conquistaría toda Asia. ¿Alejandro lo desató? No se sabe bien si lo cortó con su espada o descubrió la manera de desatar el nudo. Vero, ¿qué te parece si tomamos nuestra segunda foto? Perfecto. Ahora las llevaré hacia Capadocia. 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 Síganme. Vamos. ¿Y aquí en dónde estamos? Está increíble este lugar. Este lugar es histórico, pues pasaron por aquí las tropas de Jerjes para enfrentarse en la batalla de las Termópilas contra los espartanos, y luego las de Alejandro Magno para hacerse del control de más territorio en Asia Menor. Capadocia es hermoso y con mucha historia en sus caminos. Les cuento que Alejandro emprendió camino hacia Isos, donde se enfrentó nuevamente contra los persas, derrotándolos y capturando a la familia real de Darío. Al ganar, decidió construir la ciudad de Alejandreta y avanzar hacia Siria. Darío intentó negociar con Alejandro a cambio de la liberación de su familia, pero él rechazó la negociación. Y en vez de seguir cazando a los persas, Alejandro decidió avanzar hacia la conquista de Palestina y Fenicia. Recuerdo que los fenicios tenían distintos puertos. El que conquistó Alejandro fue el de Tiro. Una vez lograda esa conquista, avanzó hacia Egipto. ¿Qué les parece si avanzamos hacia allá? Pero antes, tomaremos nuestra tercera foto. ¿Qué les parece? Claro. Oh, ahora Avancemos. sí. Vamos hacia Egipto. Adiós.
¡Está increíble! El rey Darío siguió intentando negociar con Alejandro, ofreciéndole el reinado de Asia Menor hasta Egipto, tributo en oro y matrimonio con una de sus hijas. Alejandro tenía el control en sus manos. Ya estando en Egipto decidió edificar Alejandría, ciudad que más tarde se convirtió en una de las metrópolis más importantes, albergando otra maravilla del mundo antiguo, el Faro de Alejandría. ¡Tomemos nuestra cuarta foto! Lo bueno que Alejandro fue un conquistador que respetaba la cultura, la religión y las tradiciones locales, permitiendo esa fusión entre culturas. Eso que comentas es muy importante y tiene que ver con el término helenismo y la aculturación de diversas ciudades del mar Mediterráneo. Por eso fue coronado faraón en Egipto. Ahí se quedó por un tiempo y luego prosiguió a darle batalla a los persas, en la batalla de Gaugamela. Obvio derrotó al ejército persa y entró victorioso a la ciudad de Babilonia. Alejandro les arrebató casi todo su imperio a los persas. Hagamos un viaje rápido a Babilonia para entender por qué Alejandro quedó fascinado con esta ciudad. Claro, Vamos. Estoy impresionada con solo ver la puerta de Ishtar. No quiero ni imaginar la impresión de Alejandro al ver la ciudad completa y los jardines colgantes. Pero Alejandro no se detuvo en Babilonia. Siguió conquistando ciudades como Susa, Pasargada y Persépolis. Persépolis, la capital persa, donde incendió el palacio real. ¿Y en qué acabó Darío? Lo terminaron matando los mismos nobles de Persia. Un tal Besos, quien de todas maneras fue asesinado por Alejandro. Alejandro se volvió muy desconfiado y terminó matando a varios de sus seguidores, pues sus tropas veían mal que adoptara las costumbres orientales. Luego llegó a la fortaleza de la roca sogdiana en Maracanda y ahí se casó con la princesa Roxana. Y me imagino que tuvieron hijos. Sí, pero lo que le interesaba a Alejandro era la aculturación de los persas y los pueblos conquistados con tradiciones griegas, lo que conocemos como helenismo. Por eso obligaba o invitaba a sus soldados a casarse con persas para helenizarlos. Buscaba la mezcla de la cultura griega con la oriental, con la intención de tomar lo mejor de cada civilización. Antes de irnos, ¿qué les parece si tomamos nuestra quinta foto? Perfecto. Bien, avancemos a Punjab, en la India, donde Alejandro se enfrentó a su último gran combatiente. ¡Vamos! A su gran combate, vamos. Sí. Es precioso este lugar. Esta región es conocida como la de los 5 ríos, lugar donde los macedonios se enfrentaron al rey indio Poros, quien atacó con más de 80 elefantes de guerra. Alejandro ordenó encender numerosas fogatas y atacó al ejército indio por un flanco. Poros tuvo que rendirse y solo pidió ser tratado con orgullo, como rey. Alejandro le permitió seguir al frente del reino, siempre y cuando le fuera leal. Y en esta batalla es donde pierde a su caballo Bucéfalo. Así es. Incluso levantó una ciudad en honor a su caballo, llamada Alejandría Bucéfala. Alejandro quería llegar al fin del mundo, pero su ejército ya no pudo continuar. Estaba cansado, herido y exhausto por el clima de la selva tropical. Hasta ahí llegó, pues murió de malaria en el año 323 a.C., junto con su hombre de mayor confianza, Hefestión. Realmente no está claro si murió de malaria o envenenado. Lo que sí es que moldeó una figura de líder, que posteriormente muchos quisieron imitar. Clio, qué recorrido nos has guiado desde los inicios de la cultura griega hasta la muerte de Alejandro Magno. Agradecemos enormemente que hayas sido nuestra guía de turista histórica. ¿Quién mejor que tú, la musa de la historia? Muchas gracias por todo, Clio, pero ya nos tenemos que ir. Nos vemos, Clio, cuídate.
Ah, se nos acabó el tour por la civilización griega. Sí, hoy se nos terminó ese recorrido por la civilización griega, pero nos queda mucha historia por recorrer y algunos puntos que aclarar. Recibamos a Alberto. Hola Alberto, ¿cómo estás? Me voy a pasar para allá para saludarte más de cerca. Qué gusto tenerte nuevamente con nosotras. Nos gustaría que nos ayudes a cerrar el tema de la civilización griega con algunas reflexiones. Claro, ¿por dónde les gustaría empezar? Antes de iniciar con las reflexiones, saber qué ocurrió con el Imperio de Macedonia tras la muerte de Alejandro. Claro, es el inicio del periodo que se conoce como helenístico. Pues, como bien saben, Alejandro estaba fascinado con esa idea de la mezcla de la cultura griega con la cultura oriental. Pero, a su muerte, todos aquellos que veían con aberración la mezcla de culturas dejaron de propiciarlo. Podríamos dejar como reflexión que todo lo que nos parece diferente de nuestras costumbres nos parece negativo o bárbaro. Por eso es importante que hoy se respeten las diferentes manifestaciones culturales, aceptar, valorar y tolerar la diversidad cultural. Por supuesto. Y como les comentaba, que al morir Alejandro Magno aparecieron dos facciones. Una, la de quienes querían mantener el imperio unido, y la de quienes preferían repartirse las tierras. Estas dos facciones, y todos los que la componían, son conocidos como los diádocos. Y así se hizo. Los diádocos terminaron repartiendo los territorios que habían conquistado, quedando de la siguiente manera. Ptolomeo en Egipto, Antípatro en Macedonia, Lisímaco en Tracia, Antígono en Pánfilia, Libia y Frigia, Éumenes en Capadocia y en Pafaglonia, mientras que Pérdicas se encargó de los territorios en Asia y Crátero de las regiones de la Helade o, como se conoce, a las regiones griegas. Lo que sigue son guerras y traiciones entre los diádocos, que terminaron con la muerte de varios de ellos. Por ejemplo, de Olimpia, también la madre de Alejandro, de Roxana, su esposa, y también la muerte de su hijo Alejandro IV, quien era heredero de Alejandro Magno. Ante tanta traición y muerte de los familiares de Alejandro y todos los diádocos, se constituyeron tres reinos helenísticos: la dinastía Ptolemaica en Egipto, la Seleucida en Asia y la Antigónida en Macedonia. Terminaron por desintegrar todo un imperio en un abrir y cerrar de ojos. La ambición del poder lleva a guerras entre pueblos y la desintegración de imperios. Alberto, hace un rato comentábamos que el helenismo se refería a la difusión de la cultura griega por diferentes ciudades. ¿Esto continuó? Sí, se impuso el griego como lengua, aunque se seguían hablando las lenguas propias de cada civilización. Por ello, helenismo quiere decir hablar como un griego. De hecho, el helenismo, además de difundir el griego como principal lengua, empezó además a difundir todo el conocimiento de la Grecia clásica a través de las grandes bibliotecas ubicadas en diversas ciudades de importancia, como por ejemplo Alejandría. Alberto, pero en esa época ocurre como hoy en día que se van mezclando las culturas y las cosmovisiones de diversos pueblos hasta que lo adaptas y lo vuelves parte de tu vida diaria. Sí, muy parecido a lo que ocurre hoy en día. En México hemos retomado algunas celebraciones y costumbres de otros países, así como otros países han retomado algunas de las nuestras. Como última reflexión, podríamos decir que las conquistas de Alejandro permitieron unir una serie de culturas y absorber sus logros más importantes, fusionándolas con las formas de la cultura griega, modelando así una cultura greco-orientalizante. Toda esta mezcla de cultura se ve absorbida por el mundo romano, pero eso lo veremos las siguientes sesiones.
Muchas gracias, Alberto, por apoyarnos durante estas sesiones. Y antes de terminar la sesión de hoy, recapitulemos todas las fotos tomadas durante nuestras clases sobre los griegos. Por cierto, mi último obsequio es una foto de la guerra del Peloponeso. Acomódenla en el lugar que le corresponde, de acuerdo con la cronología de los hechos. Muchas gracias, Alberto. Hagamos ahora un recuento de todas las fotografías del inicio de este tema. Foto 1. La isla de Creta, donde todo empezó. Foto 2. El palacio de Minos en Knossos, ciudad más importante para los minoicos. Foto 3. Micenas y la introducción de nuevos dioses, entre ellos Zeus. Foto 4. La guerra de Troya y el inicio de la Edad Oscura. Foto 5. La polis griega y su organización social. Foto 6. Ágora griega y los cantos de poemas homéricos. Foto 7. Olimpia y la tradición de los Juegos Olímpicos. Foto 8. Atenas y su organización en asambleas. Foto 9. Esparta, una polis guerrera. Foto 10. Trireme griego. Foto 11. La reconstrucción de Atenas. Foto 12. Pericles y la democracia. Foto 13. Zeus olímpico, maravilla del mundo antiguo. Foto 14. Atenas, cuna del pensamiento occidental. Foto 15. El teatro de Dionisio en Atenas. Foto 16. La guerra del Peloponeso. Foto 17. El ascenso de Alejandro Magno al trono de Macedonia. Foto 18. El inicio de las conquistas de Alejandro en Troya. Foto 19. Alejandro avanzó hacia Turquía venciendo a los persas. Foto 20. Conquista de Egipto y fundación de Alejandría. Foto 21. Derrota de los persas y entrada a Babilonia. Y foto 22. Último gran combate de Alejandro en la India. Y en casa, elaboren las fotos de esta sesión para que completen su álbum fotográfico histórico de la civilización griega. Pueden engraparlo, coserlo o engargolarlo y compartirlo con su maestra, maestro, compañeras, compañeros y familiares. Recuerden que la socialización del aprendizaje les permite reafirmar su conocimiento. Exacto. Y te sugerimos comparar las fotos de tu álbum con la línea de tiempo que viene en tu libro de historia en las páginas 36 y 37. Y también te recomendamos que leas el apartado La civilización helenística de tu libro de texto de historia en las páginas 44 y 45. Esperamos que hayas disfrutado esta sesión tanto como nosotras. No te pierdas la próxima clase. Hasta luego. Hemos terminado con Grecia helenística y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Gracias a los maestros y maestras que nos acompañaron el día de hoy. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.